alabanza y adoración es esa manera inexplicable de expresarme delante de Dios. Es postrarnos de rodillas delante de Dios. Es un momento muy especial en donde todo deja de existir y Él es el centro. Es la manera donde yo le entrego mi talento a Dios. Es la expresión que Dios le dejó al ser humano para proclamar su grandeza. Es una experiencia de vida y amor genuino hacia Él. Es una expresión de admiración ante la grandeza de Dios y también es una actitud en la que rendimos todo nuestro ser para adorarlo a Él. Es fuerza, es paz, es fe. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. ¡Iniciamos! Y Dios puso en mi corazón, quiero disculparme por segunda vez, porque la serie de religiosos pero no cristianos sigue el próximo martes. Pero venimos de nuestro retiro espiritual. ¿Cuántos fueron a su retiro espiritual? Levante la mano, levante la mano. Permítame taparme del rostizador que tengo enfrente. ¿Cuántos fueron a su retiro espiritual? Uy, no, vinieron tristes. ¿Cuántos fueron a su retiro espiritual? Gloria a Dios. Qué bueno tenerles aquí. No saben lo emocionado que estoy en tenerles aquí, porque precisamente esta palabra es para ustedes. Esta palabra es para todos, pero tiene una connotación especial para los que vinimos de nuestro retiro. Esta palabra es aplicable a diferentes etapas en nuestra vida, pero es aplicable y es muy especial para aquellos que venimos de nuestro retiro. Yo quiero un poco contextualizar acerca de la palabra que quiero tocar. Y yo titulé este mensaje, ¿cuál es el siguiente paso? Anoche tuve la oportunidad de sentarme con unos hijos espirituales que fueron a su retiro. Hubo algo que yo experimenté. Yo estaba agotado físicamente. También tenía mi garganta un poco deteriorada. Y ya era 9, 10 de la noche y estaba un poco agotado. Entonces, pero podía ver en ellos una emoción increíble, una emoción única. Y quizá por un par de horas yo me senté ahí con ellos a escuchar. No paraban de hablar. No paraban de hablar de una manera emocionada lo que habían vivido, lo que habían experimentado, lo que habían sentido y aquella hambre por querer más. Y yo pude identificar que básicamente en una persona en específico, que era la que más estaba hablando ahí, que era como si se quería comer el pastel de un solo bocado. Y entonces cuando tuve la oportunidad de hablar, cuando al fin me pudo prestar la guitarra, entonces yo le dije, ¿me permites decirte algo? Yo le dije, disfruta cada etapa. Por favor, no corras, no te emociones, no te precipites. Aprende a disfrutar cada etapa, porque son etapas que un día te recordarás. Y vas a decir, wow, ¿de dónde Dios me sacó? ¿Cómo Dios me llevó? Y es que Dios es un Dios de procesos. Por si usted no lo recuerda, o a lo mejor usted sí lo recuerda, cuando Dios se le apareció a Jacob, Jacob estaba acabado, no tenía nada, venía huyendo. No tenía destino
iba rumbo a donde un tío que lo iba a explotar. Y en un momento en el que Jacob está agotado físicamente y decide descansar y poner su cabeza sobre una piedra, permítame decirle que poner la cabeza sobre una piedra para mí significa dos cosas: agotamiento extremo y pobreza extrema. Y Jacob pone su cabeza sobre una piedra, descansa, y es ahí, en su peor etapa, diga conmigo, su peor etapa, en la que Dios le muestra nada más y nada menos que un proceso, porque una escalera es un proceso, y Dios le muestra una escalera que tiene, nace del punto en el que él está, y su final es el mismísimo trono de Dios, y él puede ver ángeles que suben y ángeles que bajan. Y yo creo que eso es impactante, porque eso quiere decir de que todo lleva una etapa. Nosotros necesitamos ir disfrutando cada etapa de nuestro aprendizaje, cada etapa de nuestra vida. No queramos llegar de un solo, porque a lo mejor no le hubiera mostrado Dios una escalera, le hubiera puesto una capa, un Superman o un Flash, que él hubiera visto que y ya está ahí arriba. Pero por una razón muy específica, Dios le muestra una escalera. Dígale a la persona que tiene a tu lado, dile: es una escalera, no es un Flash, no es, dígame, esos superhéroes que corren así, super rayo, Flash, Superman. No, sino que es una escalera. Y no sé cuántos han tenido la oportunidad de ir a visitar pirámides mayas, o estas pirámides que son no son prehistóricas, porque prehistóricas creo que es todavía más allá, pero son precolombinas, sí, son como, y es como si uno se siente y dice: voy a visitar a mis abuelos, mis ancestros. Pero esa gente construían unas pirámides de cientos de escalones. ¿Sabe una cosa? Es bien interesante la manera en la que ellos construían, y subir esos lugares requiere un esfuerzo. Diga conmigo, un esfuerzo. Nada es fácil en la vida, todo requiere un esfuerzo. Entonces yo le decía ayer a mi hijo espiritual, le decía: mira, no corras, por favor, porque él me decía: ¿y qué voy a hacer con todos mis amigos que no conocen de Dios? ¿Y qué voy a hacer con mi familia? ¿Y cómo les voy a hablar? ¿Y cómo los voy a bautizar? ¿Y cómo les voy a predicar? Y no paraba de hablar, y yo estaba: Padre Santo. Y entonces, pero este mensaje tiene muchas respuestas importantes, sobre todo para que nosotros podamos madurar. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile: necesitas madurar. Quiero hacer una pregunta ahora de escuela dominical. ¿Cuántos fuimos a escuela dominical? ¿Cuántos conocemos la historia de cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Cuántos conocemos esa historia? Y sabemos que Dios eligió a Moisés para ir solo con una vara en su mano, a Aarón su hermano, Miriam su hermana, y fueron y se establecieron en Gosén, y comenzó aquel cabildeo con Faraón para que dejara salir al pueblo. Y todos sabemos que Dios tuvo que mandar 10 poderosas plagas. Diga conmigo, 10 poderosas plagas, para doblegar la fuerza y la terquedad del Faraón. Y sabemos que la última plaga fue la que destruyó, porque nada hace pedazos más a un hombre que le toquen a sus hijos. Y sabemos que esa plaga fue la que terminó de devastar
la terquedad de los egipcios. Pero también sabemos en una etapa de la escritura que en algún momento del camino los israelitas salen y van por el camino correcto por el que tienen que ir, pero por alguna razón de ajedrez, por algún movimiento de ajedrez que solo Dios sabe, porque Él es magnífico y Él es omnipotente y Él hace lo que quiere, cuando quiere y de la manera que quiere. Y en alguna parte Dios se le ocurre un plan, de esos planes que uno dice: ¿por qué, Señor, si todo iba fácil y por qué ahora me complica las cosas? Y Dios dice: regrésense. Ellos iban por el camino más recto, ellos iban por el camino más, por el justo, por el camino correcto. Y Dios les dice: paren, den la vuelta y vayan a meterse al ojo del huracán. Y es Dios metiéndolos a un proceso pero heavy. Dios los mete justo a las orillas del Mar Rojo, en donde hay unas montañas gigantescas y no hay salida. Es como si Dios los acorrala. ¿Cuántos nos hemos sentido muchas veces acorralados en una situación? Es como si Dios los acorrala y los mete ahí y todo el tiempo y comienzan ellos a ponerse nerviosos. Y acuérdense que la voz de Dios en el campamento era Moisés. Quiere decir que Moisés acataba las órdenes de Dios. Quiere decir también que cuando Moisés tomaba una decisión, porque Dios le daba la directriz, era sobre él que caían los señalamientos, era sobre él que caían las murmuraciones, era sobre él, sobre el que caían las acusaciones, etcétera, etcétera. Ahora mismo ellos están ahí, entre un lugar llamado Piairot, y está ahí frente al Mar Rojo, y Dios dice: vean lo que voy a hacer. Los metí en este gran proceso duro y difícil, en el que ahora dice también la palabra del Señor: y endureció Dios el corazón de Faraón y le dijo: persíguelos. Permítame decirle que en muchas ocasiones será Dios mismo empoderando a un enemigo para perseguirnos y para causarnos situaciones en las que nosotros nos sintamos desesperados, y Dios con una sonrisa de oreja a oreja diciendo: así te quería tener. Y nosotros: ¡ay, Señor, ayúdame, Padre, Virgen Santísima! El Señor dice: vamos a ver de qué está hecho. Usted es de Frater, ¿verdad? Usted es de Frater. Quiero ver su fe, porque como usted dice que es de fe y usted fue al retiro y usted recibió el bautismo del Espíritu Santo, quiero ver. Y Dios entonces comienza a ver nuestras reacciones, nuestras actitudes, nuestra fe. Y sobre todo Dios pone a prueba nuestro verdadero amor por Él. Yo le quiero preguntar algo esta noche. ¿Usted ama a Dios genuinamente? ¿O lo ama a Dios por lo que Él le da? Todo esto no era nada parte del mensaje. Voy a comenzar el mensaje. Éxodo, ya se me fue media hora. Éxodo capítulo 14, versículo 30. Es la parte final de este versículo, de este capítulo, que es uno de los capítulos más emocionantes de la escritura, porque es toda una hazaña este capítulo 14. Y dice: cuando Dios entonces sopla en el mar, abre el mar, diga conmigo, abre el mar, el pueblo de Israel pasa sus sandalias sequitas, pasa en seco el pueblo de Israel marchando en victoria,
marcha en victoria y el enemigo detrás. Pero Dios pone una columna de fuego. Diga conmigo, una columna de fuego. Una cosa es que el enemigo te persiga y otra cosa es que te pueda tocar. Y ahí es donde yo debo de confiar en el Señor, porque muchas veces habrán situaciones que me perseguirán, pero no me tocarán. Porque hay una columna de fuego que impide. Y entonces ellos pasan en seco, y cuando pasa el último hebreo, pasa al otro lado, el Señor vuelve a soplar y el agua se traga a todos los egipcios junto a sus carros, junto a sus caballos. Aquello fue una gran hazaña increíble, nunca antes visto. Hasta el día de hoy usted puede ver documentales en estos canales de investigaciones y de locura humana, queriendo decir de que esto fue a lo mejor alguna situación climática, qué sé yo, cualquier locura que el hombre con su mente tan minúscula y tan diminuta quiere venir a entender cómo Dios hace las cosas. Y yo no debo de entenderlas, yo debo de creerlas. Y entonces yo quiero que usted se imagine que en este momento, como si fuéramos nosotros los que estamos pasando al otro lado. Yo quiero que usted se imagine alguien aquí que está pasando por una prueba durísima y que en este momento a usted le digan: todo está solucionado, usted pasó al otro lado. Gracias, pero no sé si usted se lo puede imaginar. No sé si a usted puede imaginarse que en este momento usted reciba una noticia y le diga: sus exámenes están 100% limpios. Sus deudas ya están pagadas. Cualquiera que sea el problema, imagínese un ultra mega problema, y que en este momento usted logre pasar al otro lado. ¿Cómo usted se sentiría? Mejor dicho, ¿cómo usted celebraría? Gracias, pero eso no es una celebración. A mí me gustaría, todos los que han venido del retiro y que vivieron una experiencia poderosa, que fueron libres de ataduras, que fueron libres de maldiciones, que fueron libres de vicios, que fueron libres de pecado. Yo quisiera escuchar una celebración esta noche, pero verdadera. ¿Hay alguien aquí que pueda celebrar por lo que Dios le dio? Mira a la persona que tiene a tu lado y dile: discúlpame. Gracias, pero yo no sé si hay alguien que pueda celebrar. ¿Hay alguien que pueda celebrar? Éxodo capítulo 14, versículo 30. Dice la palabra del Señor: así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Tus enemigos, el enemigo que te había oprimido por 430 años, ahora está vencido. Hubieron generaciones que anhelaron esto, pero no lo vieron, y ellos lo pueden ver. Ellos están viendo con sus ojos cómo los enemigos ahora Dios los ha vencido. Aquellos enemigos imposibles en lo humano de vencer. Hay cosas, hay situaciones, hay problemas que humanamente se vuelven imposibles de superar. Pero Dios lo hace. Y cuando Dios lo hace, yo no tengo que meter la mano en nada, simplemente tengo que marchar. Gracias. Pero yo dije que yo no tengo que meter mis manos en los asuntos. Generalmente cuando Dios da un milagro, hace un milagro a nuestro favor, nosotros lo único que tenemos que hacer es gozarnos. Es ver lo que Dios está haciendo y usted dice: wow, yo no tuve que mover mi boca, yo no tuve que meter mis manos, yo no tuve que hacer nada, Dios lo hizo todo.
Dios lo hizo. Diga conmigo, Dios lo hizo. Toca a la persona que tienes al lado y dile, Dios lo hizo conmigo. Y es algo que nosotros lo podemos ver. No es algo que alguien nos lo cuenta. No es algo que alguien nos viene a contar un testimonio. No, soy yo el que cuento el testimonio. Y dice la palabra del Señor en el versículo 31. Y vio Israel. ¿Qué pasó con Israel? Voltea a tu vecino, muéstrale tu ojo y dile, vio. Y vio Israel aquel grande hecho. ¿Cómo fue ese milagro? Grande. ¿Cómo fue la victoria que obtuvimos este fin de semana? ¿Cómo fue lo que Dios te mostró este fin de semana en tu retiro? ¿Cómo han sido los milagros que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cómo es el proceso maravilloso que Dios está haciendo en tu vida? Grande, porque nosotros tenemos un Dios grande. Y así como nuestro Dios es grande, así también tu alabanza tiene que ser grande. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová había ejecutado. Que nuestro Dios es un Dios estratega. Había ejecutado contra los egipcios. Y el pueblo tuvo temor a Jehová. Apenas estaban comenzando a ver. Hay gente que fue al retiro que apenas está comenzando, como ese con el que yo hablaba anoche, que se quería comer el pastel de un solo bocado. Y yo le dije, cálmate, Ricky, está comenzando nada más. Permítame decirle que esa generación de hebreos no conocían el poder de Dios, no lo conocían. Durante todos sus años de su vida, ellos habían sido esclavos, habían comido cebollas, habían comido marruchán. ¿Alguien me está entendiendo esto? Y no sabían lo que era un plato gourmet. Ellos no sabían lo que era vestir bien, comer bien, tener casa propia. Ellos eran esclavos. Y es ahora cuando ellos están viendo el verdadero. Ellos habían escuchado, Dios nos va a hacer libres, Dios nos va a sacar adelante. Hay un Dios. Hay mucha gente que ha escuchado desde que nacimos. Hay un Dios, hay un Dios, hay un Dios, hay un Dios que hace justicia. Pero nunca lo habías visto evidente en tu vida. Pero cuando comienzas a verlo, a vivirlo, a experimentarlo, eso es otros 5 pesos. Dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová había ejecutado en contra de los egipcios. Y entonces comenzaron a temer a Jehová, a decir, Dios es verdadero. No, ahora yo lo he vivido. Hubieron testimonios aquí que dijeron, no, yo veía que uno caía, que el otro caía, y yo decía, estos son locos, y de repente yo me caí. Porque no es lo mismo que me lo cuenten como yo vivirlo. Y entonces cuando yo ya lo vivo, dice la Biblia, y el pueblo temió y creyó. Eran incrédulos ellos todavía. Eran incrédulos, diga conmigo, eran incrédulos. Ellos de oídas lo habían oído, pero nunca lo habían visto. Y ahora que ven este tremendo hecho, ahora que tú vas a tu retiro, ahora que Dios te muestra cosas maravillosas, ahora que lo vives, que lo experimentas, que lo sientes, esos son otros 5 pesos. Y dice la Biblia, y creyeron a Jehová, pero no solo creyeron a Jehová, y esto es bien importante, sino que creyeron en el siervo de Jehová, al cual vieron raro desde que llegó a Gosén. Incluso no solo lo vieron raro, lo criticaron. Y en vez de serle apoyo, le fueron estorbo. Pero ahora creen en Jehová, temen a Jehová, creen en Jehová y creen en el enviado, creen en el siervo. Fue una tremenda victoria. Todo el siguiente capítulo 15, desde el versículo 1 en adelante, Moisés comienza a cantar y el pueblo comienza a cantar y a celebrar, porque la manera en la que los cristianos celebramos la victoria es alabando. Nosotros somos locos adoradores de Dios.
me gustaría leer todo el capítulo 15, pero me tardaría media hora leyéndolo. No solo porque no podría solo leerlo, sino que me gustaría irlo... exacto, eso. Y no salimos de aquí, pero déjeme decirle que si usted lee, me gustaría que usted lo leyera todo el capítulo 15 de Éxodo y encuentra un cántico de Moisés. Moisés comienza a cantar. Es más, de ahí sale un corito que dice: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán. Diga conmigo: porque la gloria. Versículo 11, si no mal recuerdo. Mira este versículo. ¿Quién se sabe este coro? Ponme 15:11. Éxodo 15:11. Mira, este es otro coro. Mira, este coro que lo cantan los chicos de alabanza. 15:11. Éxodo 15:11. ¿Sí lo tienes? Ahora, ¿a usted se le hace conocido este corito? Los chicos de alabanza lo cantan. Digan: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico, hacedor de maravillas? Todo el capítulo 15 es una alabanza. Es más, en el versículo 20, 21 y 22 de ese capítulo 15 hay algo que me impacta. Dice que Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano. ¿Qué tomó? Un pandero. Tomó un pandero. Déjame ver si hay un pandero por aquí. Aquí tiene que haber un pandero. Tomó no me pregunte cómo lo habían inventado y no habían estas cositas, pero de algo lo debieron de haber ya fabricado. Pero ellos tomaron un pandero. Dice la Biblia que Miriam tomó el pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danza. ¿Cómo nosotros terminamos nuestro retiro? Danzando. Diga conmigo: danzando. Danzando. Y dice el versículo 21: y Miriam le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo ha sido engrandecido. Echó a la mar al caballo y al jinete y al que le subía. Versículo 22: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. ¿Cómo se llama este mensaje? ¿Cuál es el siguiente paso? Me permite decirle que los cristianos o los seres humanos somos muy emocionalistas. Alabar a Dios es maravilloso. Y no hay nada más lindo que alabar a Dios en medio de las victorias. Yo le he enseñado a usted a que debe de adorar a Dios en las buenas y cuando las cosas salen bien, pero también cuando las cosas no salen tan bien. En este caso en específico, vuelvo y le repito, el pueblo de Israel dedicó días en alabanza. Alabaron a Dios por lo que habían hecho. Alabaron a Dios porque Dios destruyó al caballo, al jinete, porque Dios destruyó a los egipcios, porque Dios hizo maravillas. Alabaron y alabaron y alabaron. Ellos no hicieron noche de alabanza, ellos hicieron días de alabanza. ¿Por qué, pastor? Porque habían experimentado una gran victoria. Fue tan grande la victoria que adelante del camino que ellos les espera están los pueblos filisteos.
Y los pueblos filisteos escucharon lo que Dios hizo a los egipcios. Permítame decirle que ya hay gente de su familia, filisteos, alguien diga amén a eso, que ya supieron que usted vino de su retiro y que usted ahora se denomina cristiano y que usted ya dejó el vicio, alguien diga amén a eso, y que usted ya fue transformado, alguien diga amén a eso, y que usted ya no dice malas palabras, alguien diga amén a eso, y que ahora usted vive en santidad, alguien diga amén a eso. Y están a expectativa de qué va a pasar con su vida. Y los filisteos dijeron: wow, estos israelitas han salido con todo. El Dios de ellos destruyó a los egipcios. Estaban asustados los filisteos. Llegó la noticia, dice la palabra del Señor, donde los filisteos. Pero llega el momento en el que hay que seguir adelante. Llega el momento en el que venimos del retiro, chivísimo, nos fuimos a comer pupusas el domingo en la tarde, los que pudieron, los que no caímos como muertos en una cama, descansamos, pero el lunes, diga conmigo el lunes, y hoy martes y mañana miércoles, nos incorporamos a la vida real. Gracias. Y es ahí donde nosotros tenemos realmente que demostrar que lo que experimentamos rinda frutos. Y que no solo somos llamarada de tusa. Y que no solo somos emoción, sino que estamos aquí por convicción y por determinación. Dice la palabra del Señor que llegó el tiempo de partir. Diga conmigo, llegó el tiempo de partir. Hay que avanzar. No nos vamos a quedar aquí. Gloria a Dios por el mar que se abrió. Gloria a Dios por lo que Dios hizo con los egipcios. Es una gran victoria, es un gran testimonio. Pero yo no viviré del pasado, de los testimonios del pasado, sino que seguiré experimentando victorias cada día de mi vida, porque tengo un Dios poderoso. Y ahora llegó el tiempo de partir. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile: todos los días te toca partir. Y entonces lo que tienen por delante es un desierto. Gracias. No es un paraíso. No tenemos por delante el bosque de la China. No. Tenemos por delante un desierto. Gracias. Pero mañana enfrentaré un desierto, y pasado mañana enfrentaré otro desierto, y seguiré enfrentando desiertos. Y es ahí donde yo voy a realmente dar frutos verdaderos de arrepentimiento. Es ahí donde yo voy a poder demostrar que sí soy un cristiano de fe. ¿Sabe por qué hay gente, un buen porcentaje de gente que va a un retiro, experimenta algo poderoso, Dios lo vuelve a llenar, Dios lo libera, Dios lo santifica, pero dentro de pocos días se rinde y se desaparece? ¿Por qué será? Dice la palabra del Señor que partieron y les esperó 3 largos días. Se lee bonito, pero no es así. 3 días sin tomar agua, 3 días sin beber agua, 3 días sin agua. Diga conmigo, 3 días sin agua. No fue fácil. Ahora tenemos que enfrentarnos a una sequía, a un desierto, a la vida verdadera. Y es ahí donde yo debo de comenzar a decir: Dios está conmigo, Dios no me va a desamparar, Dios es el que me defiende, Dios es el que me provee. No voy a renegar, no voy a volver atrás, porque atrás, justo atrás, estará el enemigo. No con una botella con agua, ni tan siquiera con una Coca-Cola del cielo, ni por lo menos con un café del cielo, sino con una cervecita bien helada, todavía escarchada, cerrándote un ojo y diciéndote: regresa, que te estoy esperando. Y es ahí donde nosotros verdaderamente tenemos que tener el temple de un cristiano verdadero y decirle no a Satanás.
3 días, diga conmigo, 3 días. 3 días yo los pudiera interpretar como a lo mejor varias semanas. Podría ser varios meses en los que vine emocionado, feliz, contento, y me encontré un gran problema en mi casa, desierto. Y me encontré un gran problema en mi empresa, desierto. Y si yo tenía un jefe déspota, ahora es un dinosaurio. O sea, es un tiranosaurio rex. Me quiere pero despedazar. O sea, ahora el desierto toma más fuerza. No sé si usted me entiende esto. Es como si ahora Satanás manda a su equipo más fuerte a hacerme la batalla, a hacerme la guerra, y comienzo a titubear, y comienzo a sentirme mal, y comienzo a dudar, y comienzo a decir: wow, esto no me lo esperaba, porque yo creía que íbamos a danzar todos los días y que Dios iba a estar con nosotros, y echó a la mar al caballo y al jinete, y gloria a Dios. ¿Y cuáles cantábamos en el retiro, hijo? Libre yo soy libre, remolineando. Amén. Yeshua. Todas esas. Pero ahora nos enfrentamos a la vida real, donde no hay agua. Y el que no hay agua es como sinónimo de una sequía, que al mismo tiempo puede significar un choque en nuestras emociones, y pensar: no me esperaba esto. Y es precisamente ahí donde Dios permite que esto pase, para conocer nuestras actitudes. Porque Dios quiere saber cómo nos comportamos después de una victoria. ¿Cuál es el paso que sigue, pastor? ¿Qué actitud nosotros tenemos después de una victoria al enfrentarnos a un desierto? Porque dice el versículo 23 y 24: y llegaron, después de 3 días sin agua, llegaron a un lugar llamado Mara, y no pudieron. En aquel lugar habían aguas, pero las aguas eran amargas. Dice la palabra del Señor que no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso precisamente ellos llamaron a aquel lugar Mara. Y entonces el versículo 24 me demuestra lo que verdaderamente había en el corazón de todos estos emocionalistas. Porque dice la palabra del Señor: y entonces el pueblo murmuró. Diga fuerte conmigo. Dígale a su vecino: murmuró en contra de quien unos días atrás habían creído que era el verdadero siervo de Dios. Y ahora murmuran en contra de Moisés y le reclaman que beber. Ahora, ¿dónde está el agua? Dios abrió el mar y ahora no nos puede dar un vaso de agua. Yo vi la gloria de Dios en Coatepeque, y ahora ¿por qué estoy pasando por esta situación? Y ahora, pastor, ¿por qué mi mujer se ha puesto peor? Si yo hasta le pedí perdón desde el altar. Gran desierto, papito. Pastor, pero si yo venía humilde, yo venía humillado, pastor. Yo hasta le dije: perdóname, mi amor. Le compré rosas, la llevé al cine. Y ahora, pastor, la situación se ha puesto peor. Desierto. Y comenzamos entonces nosotros a decir: esto es pura mentira. Esto de los retiros es emoción. Esto de las iglesias, estos pastores son psicólogos, lo agarran a uno, y lo envuelven a uno. ¿Me entiende? Y Dios está guachando. Está el Señor guachando. Y Dios está guachando. Quiero ver cómo reaccionan estos que venían emocionados. Danzo.
Porque los verdaderos frutos no son tan, ¿me entiendes? ¿No? Los verdaderos frutos son enfrentarme a una situación. Y aunque la situación se ponga color de hormiga, yo tengo la certeza de que mi Cristo vive. Y yo tengo la certeza de que Dios no me va a abandonar. Pero la Biblia dice que murmuraron. Y es que hay mucha gente. Después hay gente, mire, el ser humano tiene memoria corta. El ser humano hoy, yo le aseguro que si viene la eliminatoria del nuevo mundial de fútbol, nos olvidamos que la selecta Cuscatleca, que de todos es la mamá, fueron unos vendidos y que se pistearon y que vendieron los partidos, y ahí vamos todo el pueblo salvadoreño para el Cuscatlán. Emocionados que vamos a ganar. Y nos agarran y nos pegan una bailada. 4-0. ¿Usted ha ido al estadio después de un partido de la selecta? Uno sale, hermano, como el bolo que le dio una gran goma, que no vuelvo a tomar. Pero como el ser humano es, se le olvida. Se le olvida. No sé si usted me está entendiendo esto. Y traemos ese tipo de cultura a la iglesia porque hay gente malagradecida que Dios la sacó del hoyo, que Dios le hizo tremendos milagros, que Dios le sanó a un hijo, que Dios lo sanó a ellos, que Dios les proveyó, que Dios hizo tantas cosas. Y siempre terminamos murmurando. Permítame decirle que el milagro que los hebreos observaron, vieron, fue un milagrazo. 3 días después están murmurando por no encontrar agua. Así hay gente. ¿Y qué es murmurar, pastor? Murmurar es hablar mal de alguien a sus espaldas, sin fundamento, es decir, mentiras. No, ahí en la Fratera, antes el pastor era humilde, pero ahora sale ahí con unos sus moños. La verdad que muchas luces y pura emoción eso. Ese pianista carnal. Comienza una murmuración en las casas, en el trabajo. Los cafecitos se vuelven murmuración. No, que quién fue tu capitana, fulana. Esa no funcionó. ¿Y qué fue lo que no te gustó del retiro? Es que fíjate que desayunamos huevos, almorzamos huevos, cenamos huevos. Yo no tuve nada que ver en esa organización. Yo tengo un equipo que se organiza eso. Que el Señor los perdone. No, pero es que fíjate que nos metieron un gran chicharrón y nosotros a las 4 de la mañana estábamos alabando y era la medianoche alabando. No es nada ir como que era el cuartel.
Yo le voy a decir una cosa, por favor. Yo quiero decirle una cosa. ¿Sabe una cosa? Aprenda a amarrar su boca. Aprenda a amarrar su boca. Y aprenda a juntarse con gente sana de su boca. Le voy a decir por qué, fundamentado en la palabra. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15 dice: haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Dice el versículo siguiente: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Quiere decir que el que murmura no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Dice: para que seáis verdaderos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación torcida y perversa. Los que vienen a la iglesia y se van murmurando después que Dios les hizo un gran milagro, pero murmuran de un desierto, murmuran de 3 días sin agua. Son perversos, son torcidos, no han nacido de nuevo. Y dice la palabra: en la cual resplandecéis como luminares en medio del mundo. Los creyentes maduros dominan su lengua de los chismes y de las murmuraciones. Aquel que está murmurando, criticando, señalando, chambreando, es un cristiano totalmente inmaduro. Yo no le recomiendo andar con inmaduros. Dice Santiago capítulo 1 versículo 19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea presto para oír. ¿Cómo dice? Presto para oír y tardo para hablar. Y si usted es tardo para hablar, también será tardo para airarse. Y dice el versículo 20: porque la ira del hombre no obra, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Los murmuradores siempre terminarán destruidos. Gente cristiana, años de ser cristianos, pero nunca dejaron de murmurar en contra de los siervos de Dios. Y usted, permítame decirle que aquí la iglesia no es American Idol, ni es un concurso en el que usted va a venir y se va a sentar ahí como un, ¿cómo se llaman esos? Como un jurado, para decir: hoy no me gustó la alabanza, hoy Suri andaba como caída. Hoy aquí, hoy allá, hoy el pastor mucho gritó, hoy el pastor no andaba tan ungido, hoy no oró quizás. Porque somos número 1. Y es que ¿sabe qué? Nos han enseñado mal. Creemos que venimos a recibir un show. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a ver un show de Broadway o un show, un circo, pues, de Cocolito por lo menos. Y son shows ensayados, programados, con timer. Todo está así. Aquí no. Cuando usted paga por un show, reclame, porque algo no salió como era. Pero en la casa del Señor es el Espíritu Santo el que hace y habla como quiere. Es el Espíritu Santo el que se mueve. Es el Espíritu Santo el que dice. Es el Espíritu Santo el que manda. Es el Espíritu Santo el que obra. Ayer mismo en la cena que teníamos, yo estaba sentado ahí nada más escuchando. Y uno dijo: y cuando el pastor fue y me ministró, y el otro que había ido a otro retiro dijo: ¿cómo? Sí me ministró. Y su rostro cambió y dijo: a mí no me ministró el pastor. Y en ese momento se abrió una raíz de amargura. Y yo tuve que intervenir rápido y dije: pero es que, hijo, Dios, yo no fui el que bajé. Y realmente yo no soy una persona muy lanzada a andar poniéndole las manos a todo el mundo. No, yo no soy así. Voy cuando Dios me manda. Y le voy a decir una cosa: que cuando voy no me acuerdo.
Porque todavía cuando la persona dijo, y fue y me habló y dijo esto, y yo, ¿verdad, pastor? Y yo, sí, le dije yo. Y le voy a dar una clave para que identifique charlatanes. Si alguien lo ministra y después se la encuentra horas después o el siguiente día y le dice, ¿verdad que Dios te dijo esto y esto y esto y esto? Eso no era de Dios. Eso no era de Dios. Porque cuando el Espíritu habla, es el Espíritu el que tiene el control. Cuando el humano habla, se jacta de lo que habló. Y el Espíritu no se jacta. Y yo en esta iglesia siempre le he enseñado que quien habla en ese altar es el Espíritu Santo. Porque la gloria no es para el hombre, la gloria es para Dios. Murmuradores serán destruidos. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 10. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron, porque fueron destruidos por el destructor. Quiere decir que Dios a los que murmuran de los siervos de Dios, de la casa de Dios y de los procesos de Dios, los entrega. Recuérdese que cuando Satanás tocó a Job, Dios le dio el aval, Dios le dio el permiso, Dios le dijo, toca todo menos su alma. Y a los murmuradores, ojo con esto, ojo con esto. Guarde su lengua de murmurar. Porque aquel que anda murmurando, que no, que el pastor aquí, el pastor allá, la iglesia aquí, el líder aquí, la organización aquí. Y peor aún si usted se pone a murmurar en contra de los moveres del Espíritu. Le irá mal. Le irá mal, no porque yo quiera que le vaya mal, sino porque la Biblia lo dice. Dice el Salmos capítulo 101 versículos 5 y 6: al que solapadamente infama a su prójimo, yo le cortaré, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué es solapadamente? Así. Hoy te voy a contar a mí te voy a contar que... Solapadamente infama a su prójimo, yo le cortaré y no sufriré al de ojos altaneros y al de corazón vanidoso. Quiere decir que Dios tiene un corazón tan compasivo que cuando sus hijos pasan por procesos, sufre el Señor. Sufre. El Señor te ve llorar y el Señor dice: tranquilo, mi hijo, mi consentido, yo estoy contigo. Pero cuando un murmurador, un infame pasa por un proceso, el Señor, te lo mereces. Dice el versículo 6: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, en los leales, en aquellos en que su sí es sí y su no es no, en aquellos que a pesar de los procesos se mantengan fieles. Dice: mis ojos tendré sobre los fieles para que estén conmigo, y el que anduviere en el camino de la perfección, este será mi siervo. Dios es poderoso, Dios es maravilloso. Permítame decirle que esos 3 días sin agua en el desierto fue una prueba de parte de Dios. Dios podía llevarlos con una pichinga de agua, como la tina de la mujer de aceite, que Dios se la volvía a fulear y se la volvía y sacaba, y Dios se la volvía a fulear y se la volvía a fulear, y Dios podía haberlos llevado con una nube encima de ellos, que lloviera y que lloviera y que lloviera, y solo pusieran los cántaros y fueran bebiendo agua. Claro que Dios lo podía hacer, pero Dios no lo hizo. Dios quería ver su conducta y su comportamiento y sus actitudes enfrente de un desierto. Sí, me cantaron, me compusieron coritos,
Me encantó la victoria, pero ahora quiero verte ante el desierto en tu trabajo, quiero verte en tu casa, quiero verte la boca que tenés. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 15, pero en el versículo 25. Y cuando el siervo de Dios escuchó que murmuraban en contra de él, clamó, dice, a Jehová. Y le dijo Jehová: ¿qué hago con este pueblo? Y Jehová le mostró un árbol, el cual cuando lo metió dentro de las aguas amargas, las aguas se endulzaron. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Clamar a Jehová. Deja de murmurar y aprende a clamar. Y dice la palabra del Señor: y Dios les endulzó las aguas, y ahí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. Porque Dios usa los desiertos para darte promesas. Los desiertos no vienen a nuestra vida solo porque sí. Aún en medio del desierto, la misericordia de Dios está siempre con nosotros y nos da grandes promesas, porque ahí fue donde Dios les habló. Y les dijo en el versículo 26: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis tus oídos a los mandamientos y a guardar sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ay, pastor, dicen que hay una bacteria que come carne. Sí, está matando gente en Estados Unidos. Pastor, dicen que viene peor el COVID y que ahora ya mutó. Sí, y vendrán cosas peores. Pero aquí hay una promesa en el desierto: si oyereis atentamente la voz de Jehová. Número 1, no te alejes de la casa de Dios. Dios te quiere aquí. Martes, jueves, domingo, sábado, noches de alabanza. Dios te quiere aquí. Pastor, qué exagerado. Llámame loco, llámame fanático, llámame como quieras. David dijo: mejor es un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel? Sigue escuchando mi voz, sigue dejándote guiar por mi voz. Te quiero escuchando mi palabra todos los días, pero también quiero que pongas en práctica la palabra, porque de nada sirve escucharla y no ponerla en práctica. Que hicieres lo recto para guardar sus estatutos. Dios les dice ahora, después del retiro, tuvieron un encuentro intensivo. ¿Sabe qué es lo que marca al ser humano? Lo intensivo de los momentos vividos ahí. Son intensos. Usted viene al culto pensando en la sopa que quedó encendida en la cocina. Usted viene al culto pensando si dejó conectado o desconectada la plancha. No se acuerda. Pero cuando usted viene enfocado a lo que viene, se dice: no, hoy Dios me dará otro rema. Hoy Dios me dará otro principio. Hoy Dios me dará otro código. Porque usted no viene a perder el tiempo. En los lugares de amargura es donde Dios te da las mejores promesas. Dios les dijo: ninguna enfermedad los va a tocar. ¿Qué más promesa queremos nosotros, amados? Permítame decirle que vienen los peores años del mundo, de la creación del universo, con más enfermedades, con más crisis, con más escasez,
con más inflación, pero en medio de crisis mundial, los hijos de Dios vamos a prosperar. En medio de la crisis mundial, los hijos de Dios vamos a comer y a comer bien, y vamos a estar sanos, y Dios nos va a hacer dueños de lo nuestro. Dice la palabra del Señor que Él le quitará a los impíos y nos lo dará a sus hijos. ¿Quién podrá detenerte? Si oyes la palabra de Jehová y te mantienes firme en Jehová, aún pasando por desiertos. Ama los desiertos, benditos desiertos, porque en esos desiertos es donde Dios te da promesas. Y también nos enseña, y con esto quiero cerrar, aprendemos al pasar por estas etapas, que los desiertos siempre, escúchame esto, nunca te olvides de estas palabras, los desiertos siempre serán temporales. Son simplemente etapas por las que tenemos que pasar, pero tienen fecha de caducidad. Porque después de haber pasado por aquella etapa y que murmuraron, en el versículo 27 dice, y después de eso llegaron a Elim, donde no había una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, como dice Cepillín, sino que habían cuántas. Y me hace reír, hombre. ¿Cuántas fuentes de agua dice que habían? 12. Pero por alguna razón no solo se menciona 12 fuentes de agua, sino que habían 70 palmeras. Y dice la palabra del Señor que acamparon en aquel lugar. Permítame decirle que la palabra Elim significa fortaleza. ¿Qué significa? Los desiertos me preparan y me meten en el proceso para aprender y para recibir promesas, porque después de cada desierto siempre vendrá un tiempo en el que Dios me va a fortalecer. Aquel lugar era un oasis lleno de palmeras, de abundante agua. Y aquí encontramos un principio que yo no soy mucho de predicar de esto. Me gusta ser bastante prudente, pero hoy sí quiero tocarlo, y es el tema de la numerología de Dios. Aquí encontramos 12 fuentes de agua. Las 12 fuentes de agua representan las 12 tribus de Israel. Y encontramos 70 palmeras. Y sabemos que el número de Dios es el número 7, pero multiplicado por 10 es 70. En otras palabras, la perfección de Dios se vuelve una plenitud para ellos. Yo quiero decirle a todos los que hoy por hoy, después de haber estado atado a pecado, después de haber estado atado a maldiciones, y que fueron y experimentaron la libertad en el Espíritu, que no permitas que un desierto te aleje de la plenitud que Dios tiene para ti en los próximos días. Porque la plenitud simboliza abundancia. 70 palmeras significa abundancia, significa perfección, significa que sobre y abunde la bendición de Dios para tu vida. Simple y sencillamente tendrás que ser muy sensato y muy maduro para que en cada paso que vayas dando nunca seas muy ligero para hablar, sino que guardes tu boca y digas: yo sigo creyendo en Dios. Yo sé que en la tierra en la que Dios me ha puesto es por algo.
Y si Dios me ha puesto en Frater Emanuel, yo estaré en Frater Emanuel y experimentaré cada proceso en mi vida. Quiero profetizar algo. Si por alguna razón tienes que pasar por Mara, declaro en el nombre de Jesús que Dios te dará la sabiduría y la madurez para no hablar ligeramente, sino que esperar en Dios. Le pido al Señor que no tengas necesidad de pasar por un desierto tan fuerte, pero también le pido a Dios que te enseñe a madurar. Le pido a Dios que los procesos por los que tengas que atravesar sean procesos que te hagan crecer, madurar y enamorarte más de Dios. Y que las promesas que vengan de Dios para tu vida sean tan grandes que para ti cada proceso y cada desierto significará más que tristeza, significará gozo y bendición para tu vida, en el nombre de Jesús. Amados, Dios está apenas comenzando contigo. Nada te tocará, ni a ti, ni a tu casa, ni a tus hijos, ni a tu familia, ni a tu salud, ni a tus finanzas. Viene una etapa de crecimiento para muchos. Viene una etapa en la que Dios te permite avanzar más rápido. Dios me muestra un pie puesto sobre el acelerador. Dios me muestra un aceleramiento en ministerios. Dios me muestra un aceleramiento en mover del Espíritu. Dios me muestra un aceleramiento en milagros. Dios me muestra un aceleramiento en negocios, en finanzas. Dios me muestra un aceleramiento en muchos de ustedes en el nombre de Jesús. Y declaro que apenas estarás comenzando a verlo poco, pero Dios te está preparando para que comiences a verlo mucho. Dios te está preparando para comenzar a verlo mucho. Dale un aplauso al Señor por eso. ¿Sabes? La cereza de este pastel es que desde que ellos salieron de Gosén, la presencia de Dios nunca dejó de estar ahí, porque hubo un hombre que cuando Dios dijo, lo voy a destruir a este montón de malagradecidos porque ya no los aguanto, y ese hombre le dijo, no, Señor, no los destruyas. Y ellos murmuraron en contra de ese hombre, el hombre que intercedía por ellos. Y gracias a eso fue que la presencia de Dios nunca se apartó de ellos. ¿Sabes cuál es la clave? Que la presencia de Dios siempre vaya contigo. Y yo declaro también esta noche que ángeles y arcángeles caminan contigo, se mueven contigo. En tu casa hay presencia, en tu trabajo hay presencia. La presencia no se separa de ti, la presencia siempre está contigo. Yo no sé si hay hijos espirituales que esta noche quieren venir al altar. Ven rápido, ven.